Muy buenos días a todas y a todos. En 1961 comenzó a construirse el muro que dividiría Alemania por largos 28 años. La división de la ciudad de Berlín aisló a los habitantes y fraccionó a las familias. 106 kilómetros de concreto gris separaron a Berlín del este de Berlín del oeste. Durante estos 28 años, el único objetivo para muchos fue lograr traspasar la Todesstreifen, la línea de la muerte. El 9 de noviembre de 1989 marcó el fin de una era y el inicio de un periodo histórico. Un grito que se transformó en un eco durante mucho tiempo fue la palabra Freiheit, libertad, que retumbó sobre Berlín. 11 meses después, el 3 de octubre de 1990, Alemania festejaba ante el mundo entero la tan deseada reunificación. El canciller Helmut Kohl había logrado en un tiempo récord lo que ni en sus sueños más fervientes se hubiera imaginado: la unidad de Alemania. El 3 de octubre de 1990 se convirtió el Tratado de Unificación en instrumento legal que autorizó la adhesión de la República Democrática Alemana en la República Federal de Alemania, según la Ley Fundamental de Alemania. Hoy celebramos este 30º aniversario de la unidad de Alemania. Damos así inicio a esta ceremonia. Saludamos a las autoridades que nos acompañan: a la senadora Adriana Muñoz Dálvora, presidenta del Senado de la República; al profesor Claudio Lortegui Raffo, rector de la Universidad Católica de Valparaíso; al doctor Christian Hellbach, embajador de la República de Alemania en Chile; a Frau Hildegund Neuber, presidenta adjunta de la Fundación Konrad Adenauer; al profesor Eduardo Araya Leupin, académico de la Universidad Católica de Valparaíso; y al señor Andreas Klein, representante de la Fundación Konrad Adenauer en Chile. Saludamos a los parlamentarios, autoridades académicas, representantes de la embajada, ex embajadores, residentes alemanes y a todos quienes participan de esta ceremonia. Agradecemos el apoyo de TV Senado, que nos permite llegar a una mayor audiencia y a muchos más ciudadanos. Para dar inicio a esta ceremonia, ofrezco la palabra a la presidenta del Senado, a la senadora Adriana Muñoz. Senadora. Bueno, muy buenos días a todas, todos los presentes. Los saludo con mucho afecto, especialmente al señor embajador de la República Federal de Alemania en Chile, señor Christian Hellbach. Saludarlo con mucho aprecio, señor embajador, en este día. Y agradecer la invitación a estar en esta ceremonia el señor rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señor Claudio Lortegui. También saludar con aprecio y afecto a Frau Hildegund Neuber, que entiendo está desde Alemania, presidenta adjunta de la Fundación Konrad Adenauer, y al profesor Eduardo Araya Leupin, académico también de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y al señor Andreas Klein, representante de la Fundación Konrad Adenauer en Chile. Qué duda cabe que la guerra mundial marcó profundamente a varias generaciones. Fue una conflagración de alcance global. El conflicto se extendió a distintos puntos del planeta, aunque ciertamente tuvo a Europa como el principal centro de maniobras bélicas. Sabemos que la pérdida de vidas, heridos y daños materiales fueron cuantiosos. Los horrores acontecidos antes y durante el conflicto resultan aún muy dolorosos. El fin de las hostilidades produjo múltiples cambios en el escenario internacional. Uno de ellos es la creación de las Naciones Unidas, como organismo multilateral destinado a articular a los diversos estados, procurando la paz y la estabilidad. En lo político, el fin de la guerra significó el comienzo de un nuevo orden mundial, caracterizado por la existencia de dos polos opuestos y una relación muy tirante entre ambos. Es lo que conocimos como la Guerra Fría. Ello implicó en los hechos la división física de Europa en dos bloques, el occidental y el oriental, de orientación comunista, separados por lo que se denominó como cortina de hierro,
aludiendo a la férrea separación entre ambos modelos. Ella tenía su principal hito en la división de Alemania y particularmente de la ciudad de Berlín. El muro pasó a ser un ícono de este periodo histórico y de la brutal separación de la nación alemana, dejando a uno u otro lado familias, amigos, historias y recuerdos. Quienes vivimos esos años podemos recordar aún con emoción al presidente Kennedy declararse berlinés como símbolo de la impresión que a todos nos ocasionaba ese estado de división tan notorio como inexplicable. La caída del muro en el otoño europeo de 1989, justo cuando Chile iniciaba también un proceso de transición a la democracia, significó el fin de un modelo de socialismo que en su intento de avanzar en materia de igualdad había sofocado la libertad. En pocos años, las diversas naciones tras la cortina de hierro iniciaron su tránsito hacia modelos más democráticos. En paralelo, Alemania daba comienzo a un ambicioso proceso tras la suscripción del Tratado de Unificación, instrumento legal que autorizó la adhesión de la República Democrática Alemana en la República Federal, según la ley fundamental, el 3 de octubre de 1990, hace ya exactamente 30 años. Se trataba no solo de una reconfiguración física, sino de promover un proceso de integración política, social y cultural, que necesitaba un cuantioso esfuerzo económico para equiparar los estándares de ambas zonas del país tras 45 años de caminos separados. El canciller Kohl mostró un extraordinario liderazgo para hacer frente a este desafío histórico y llevarlo adelante con mucha energía, partiendo por el denominado programa de los 10 puntos, que delineó el proceso unificador. Sus sucesores, hasta llegar a la canciller Merkel, han continuado ese esfuerzo. Evidentemente, en todo ello hay también un empeño y decisión de toda una nación que comprendió la magnitud de esa tarea y sus implicancias para el futuro. Sin duda, como cualquier proceso humano, ha tenido éxitos y fracasos, avances, retrocesos y dificultades, acordes a su complejidad. Pero cualquier observador imparcial puede dar testimonio del enorme éxito alcanzado. Tras solo un par de décadas, la Alemania unificada ha emergido no solo como una nación pujante y próspera, una potencia a nivel mundial, sino también como el eje principal de la Unión Europea y uno de sus principales factores de cohesión, en tiempos en que abundan las visiones disociadoras impulsadas por populismos de diversos signos. En ese ámbito, Alemania ha sido un país clave para propiciar la colaboración, para enfrentar las vicisitudes económicas de la crisis financiera de los últimos años y también para elaborar y empujar soluciones a los agudos problemas suscitados por los procesos migratorios, particularmente a partir de la crisis siria. Cabe entonces expresar nuestra satisfacción por la conmemoración de este hito y manifestarle al señor embajador nuestra admiración por la forma en que la nación alemana y sus gobiernos han enfrentado este desafío. Como señala ese gran escritor y pensador que fue Goethe, abro comillas, solo hay dos lugares duraderos que podemos esperar dar a nuestros hijos. Uno de ellos son raíces, el otro son alas, cierro comillas. Ciertamente, tras esta unificación, Alemania ha encontrado para todos sus hijos e hijas las raíces comunes que nunca debió perder y se encamina a dar a las nuevas generaciones alas para desenvolverse en este mundo y seguir soñando con un futuro más próspero y libre para todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta, por sus palabras, por su reflexión, por este aporte a esta conmemoración del 30º aniversario de la Unidad Alemana.
Ahora, con mucho agrado, le damos la palabra al rector de la Universidad Católica de Valparaíso, al profesor Claudio Lortegui. Buenos días a todas y a todos. En primer término, quiero saludar a la presidenta del Senado, honorable senadora Adriana Muñoz, al señor embajador de la República Federal Alemana, Christian Hellbach, a la presidenta adjunta de la Fundación Konrad Adenauer, Frau Hildegund Neubert, al representante de la Fundación Konrad Adenauer en Chile, señor Andreas Klein, al director del Centro de Extensión del Senado, señor Fernando Silva, al profesor Eduardo Araya de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y junto con ello a todas las autoridades de las instituciones organizadoras, parlamentarios, alcaldes, autoridades del mundo político, y a todos quienes nos siguen a través de las distintas formas, ¿no es cierto?, que se han establecido para poder conectarnos en esta realidad virtual. Como rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es muy satisfactorio para nuestra institución participar junto con el Senado de la República, con la Embajada de la República Federal Alemana y la Fundación Konrad Adenauer en la organización de este seminario, en recuerdo y homenaje al cumplirse 30 años de la reunificación alemana. Para todos quienes creemos y valoramos la democracia, la reunificación alemana constituye un motivo de alegría y celebración. Significa el triunfo de la democracia sobre el totalitarismo a través de una opción libremente asumida por el pueblo alemán. Significa la vigencia de los valores esenciales de la democracia, como son la libertad en sus distintas dimensiones, entre ellas la libertad de expresión, la libertad de elegir las autoridades, la libertad de pensamiento en un marco de pluralismo y el respeto irrestricto de los derechos humanos, entre otros valores. El camino a la reunificación se hizo a través de medios pacíficos, sin violencia. En nuestro país también pudimos recuperar la democracia por la vía pacífica, lo que nos permitió derrotar a una dictadura de signo contrario a la que imperó en la llamada República Democrática Alemana. De tal forma, nos sentimos hermanados con nuestros amigos alemanes en el camino utilizado. En Chile, para volver a un régimen democrático. En Alemania, para lograr reunificar la nación y restaurar la vida democrática en todo el país. Junto con destacar lo que significó la reunificación alemana desde una perspectiva política, quiero destacar las características de la organización social y económica de la República Federal Alemana, régimen que se ha denominado economía social de mercado, que le ha permitido a la nación alemana un desarrollo ejemplar, tanto desde una perspectiva social como económica, lo que ha permitido que el pueblo alemán alcance muy altos niveles de bienestar, con justicia social y equidad. Ello ha sido posible a través de un sistema económico en el cual el mercado cumple un importante rol en la asignación de los recursos, rol en el cual su eficacia es indiscutible. Pero en el caso alemán, esto se da junto a un rol muy activo del Estado en distintos ámbitos, como la protección de la libre competencia, el cuidado del medio ambiente y el aseguramiento de derechos sociales, como la educación, la salud y la seguridad social. La experiencia alemana muestra que asegurar derechos sociales masivos y de calidad
requieren no solo un Estado activo a ese respecto, sino también que el Estado cuente con los recursos necesarios para financiar dichos servicios. Para ello debe existir un sistema tributario que recaude dichos recursos, lo que implica niveles de ingresos en la sociedad que lo hagan posible. Por lo tanto, parece evidente que el crecimiento económico es un componente indispensable para alcanzar los niveles de bienestar que Alemania ha podido brindar a su pueblo. Al cumplirse 30 años de la reunificación alemana, se puede afirmar que el sistema político, económico y social ha permitido superar exitosamente el inmenso desafío que la reunificación significó. Actualmente, a nivel internacional, la democracia se ve desafiada y amenazada, requiriendo sin duda ajustes y reformas que acerquen la política y las instituciones a la gente. Cuando han surgido en diferentes países tantos líderes orientados por populismos de distintos signos, la figura de la canciller Angela Merkel es un ejemplo de un liderazgo impecablemente democrático que encarna los valores más genuinos y valiosos de la democracia. Cuando Chile está próximo a iniciar un proceso constituyente, que será sin duda muy determinante para la evolución de nuestro país en las próximas décadas, Alemania surge como una experiencia exitosa, en relación a la cual debiéramos extraer como país interesantes y útiles enseñanzas, sin perjuicio de las características propias y específicas de cada país, su historia, su cultura y la idiosincrasia de su gente, entre otras. Finalizo mis palabras agradeciendo en nombre de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso a todos quienes desde el Senado de la República, la Embajada de la República Federal Alemana, la Fundación Konrad Adenauer y nuestra universidad han participado en la organización de este seminario, que nos permitirá un análisis riguroso de un proceso tan significativo de un país amigo como Alemania, con el cual nos unen tantos vínculos de todo orden. Muchas gracias. Muchas gracias, rector, por su reflexión, sus palabras, sin duda importante en esta conmemoración. En la mañana, en una entrevista en Radio Cooperativa, el embajador señalaba algo que es muy cierto. La democracia no es un Estado que está ahí, que lo tenemos per se. Se conquista, decía él, y se tiene que cuidar y defender y fomentar. Creemos que con esas palabras y para darnos su mensaje en este 30º aniversario de la unidad alemana, invito entonces al embajador de la República Alemania en Chile, el señor Christian Hellbach, a entregarnos su mensaje. Muchas gracias, Fernando. Permítanme, en primer lugar, saludar a la señora presidenta del Senado, Adriana Muñoz, al rector de la Pontífica Universidad Católica de Valparaíso, el señor Claudio Elortegui Raffo, a la señora Hildegund Neubert, presidenta adjunta de la Fundación Konrad Adenauer. Frau Neubert, guten Tag, guten Nachmittag nach Deutschland, willkommen. Obviamente también a Fernando Silva, director del Centro de Extensión del Senado, Andreas Klein, representante de la Fundación Konrad Adenauer aquí en Santiago de Chile, y al profesor Eduardo Araya Loipin, que va a tomar la palabra más tarde. Déjeme decir que la verdad es que lo que usted, senadora, y usted, señor rector, acaban de decir sobre mi país es muy halagador y confirma mi decisión de participar en este evento, que es un gran honor para mí poder dirigirles la palabra en esta ocasión, que es la celebración del 30º aniversario de la unidad alemana.
son 3 décadas, y yo creo que 3 décadas obviamente es mucho tiempo, es toda una generación, y sobre todo para las tantas personas que no han vivido esos tiempos, la unificación alemana, la caída del muro, el fin de la Guerra Fría, esos son sucesos muy, muy lejanos en el tiempo. Y yo creo que 3 décadas no solo son mucho tiempo, sino además yo creo que son un punto de inflexión y se impone reflexionar sobre todo sobre lo que sucedió en primer lugar hace 30 años y recordarlo, pero también y más que nada reflexionar sobre qué es lo que eso significa para nosotros hoy en un contexto muy distinto, pero igualmente desafiante. Pero hablemos primero sobre lo que sucedió aquel 3 de octubre hace 30 años. Ese día entró, como ya se dijo, en vigor el así llamado Tratado de Unificación entre los 2 estados alemanes, la antigua República Democrática Alemana y la República Federal de Alemania. Y en ese acuerdo, o en ese contrato, si se quiere, se acordaron los términos bajo los cuales el territorio de la antigua República Democrática Alemana pasaría a ser parte integral de la República Federal de Alemania. El Tratado de Unificación es un compendio extenso y increíblemente complejo de normas y enmiendas a las leyes vigentes en aquel entonces en la Alemania Occidental, con el objetivo de facilitar la transición de la Alemania Oriental o ex-RDA a un sistema legal completamente diferente al que había regido en esa parte de Alemania hasta entonces. Pero eso fue solamente la base legal para lo que seguiría y lo que sería mucho más complejo todavía, que es la unificación económica, social y política de las 2 Alemanias. Ello, y eso también se ha mencionado, hizo necesario un esfuerzo enorme y sigue siendo objeto de debate hasta hoy, ya que la ex-RDA era un país económicamente arruinado y hubo que reconstruirlo prácticamente partiendo desde cero, siendo uno de los muchos desafíos de aquel entonces el saneamiento ambiental de regiones enteras completamente destruidas y contaminadas por una industria que no solo resultó no ser competitiva, sino que además no respetaba estándares medioambientales. Y me refiero a eso porque yo tuve el privilegio, yo empecé a trabajar, mi vida laboral la empecé el 2 de enero de 1990 y desde el primer día en el Ministerio de Medio Ambiente, en aquel entonces en Bonn, y desde el primer día yo hice parte del equipo que redactó ese tratado de unificación en el sector, en los temas medioambientales. Como bien se sabe y se ha dicho también, lo que abrió el camino a la unificación fue la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989, o sea, un poco menos de un año antes de la unificación, un suceso que fue de importancia global porque marcó visiblemente el fin de la Guerra Fría. Y los protagonistas de ese hito histórico eran hombres y mujeres que, motivados por el anhelo de libertad y de justicia, protestaron pacíficamente contra un régimen autoritario durante muchos meses y desafiaron una autoridad que, como sabemos hoy, estuvo a punto de recurrir a la fuerza para reprimir las protestas pacíficas y al final no lo hizo solamente porque, a diferencia de lo que había sucedido en décadas anteriores, no contó con el apoyo irrestricto de la Unión Soviética en aquel entonces bajo la dirección de Mikhail Gorbachev, que desde entonces por ese papel moderador que asumió en la Unión Soviética de la perestroika, se ha convertido en algo así como un ídolo nacional en Alemania porque él tuvo un papel importante en la caída del muro porque la permitió y la unificación de Alemania. Con el muro cayó el régimen, o poco después cayó el régimen en Alemania Oriental, y en marzo de 1990, el 18 de marzo de 1990, se celebraron las primeras elecciones libres en la ex-RDA, y el parlamento que salió electo de esas elecciones decidió que el camino a tomar era la adhesión de la ex-RDA a la República Federal de Alemania.
Entonces, otra cosa que yo quería, digámoslo así, sin entrar ahora en demasiados detalles sobre ese proceso y los sucesos, porque la señora Neubarth nos va a hablar luego sobre ello. Ella fue protagonista una de las protagonistas de ese movimiento democrático. Yo quisiera solamente compartir con ustedes 3 observaciones. Y la primera, puede que les sorprenda, siendo chilenos, pero yo llegué a este país hace un poco más de un año, y una de las cosas que me llamaron mucho la atención ya en aquel entonces es que la verdad es que jamás he visto un país en el exterior donde la caída del muro y la unificación de Alemania encuentran tanto interés como aquí en Chile. Y yo sospecho, y eso también lo ha mencionado el señor rector, que eso tiene que ver con la caída con el hecho de que la caída del muro y la unificación de Alemania coincidieron con el retorno de Chile a la democracia. Y casual o no, esa coincidencia, creo que compartimos una experiencia histórica, que es la traumática pérdida de la democracia y luego su feliz recuperación. Mi segunda observación se refiere a un aspecto importante del contexto histórico de la caída del muro y de la unificación de Alemania. Y es que esos sucesos fueron el resultado de una larga lucha protagonizada no solo por alemanes. Acordémonos de que la lucha por la libertad y la democracia en los países que después de la Segunda Guerra Mundial quedaron bajo influencia de la Unión Soviética empezó desde la década de los 50, con los levantamientos en Berlín del Este de 1953, en Hungría en 1956, la primavera de Praga en 1968 y luego el movimiento sindical Solidaridad en Polonia en la década de los 80. Lo que yo quiero decir con esto básicamente es que la caída del muro de Berlín y la unificación de Alemania es de alguna manera patrimonio de todos los europeos. Y nos sobra mencionar en este contexto que el fin de la Guerra Fría no solo permitió la unificación de Alemania, sino que además abrió el camino para un nuevo capítulo de la integración europea, aquel proyecto político que yo personalmente no me canso de repetir, es maravilloso y nos ha dado a los europeos estabilidad, paz y prosperidad durante tanto tiempo. Acuérdense de que en aquel entonces, en 1990, éramos solo, la Comunidad Europea y contábamos con 12 miembros. Hoy somos la Unión Europea, tenemos un nivel de integración infinitamente superior al que teníamos en aquel entonces y contamos con 27 miembros. Mi tercera observación se refiere al mundo que soñamos entonces y a la realidad que enfrentamos hoy. Cuando desaparecieron el muro, la cortina de hierro y luego la Unión Soviética, me acuerdo todavía que reinó la euforia y hubo quienes creyeron que había llegado lo que el politólogo Francis Fukuyama denominó el fin de la historia, una especie de estado idílico en el que imperaría la democracia y hubieran acabado los conflictos ocasionados por diferencias ideológicas y sistemas de gobierno opuestos. Y la realidad, todos lo sabemos, fue otra y sigue siendo otra. Hemos visto innumerables conflictos desde que cayó el muro, entre ellos, no olvidemos, 2 genocidios, uno en Bosnia y otro en Ruanda. Presenciamos el resurgimiento de nacionalismos excluyentes y está de regreso el viejo Great Game, la competencia geopolítica entre las superpotencias. Y como si fuera poco, también ha sido mencionado, las democracias consolidadas muestran señales, yo diría, de fatiga, y el orden internacional basado en reglas está siendo cuestionado a gran escala. Entonces, y está siendo cuestionado por aquellos que piensan que basta con que cada país piense en sí mismo. Y todo esto sucede además en momentos en los que el mundo enfrenta desafíos de dimensiones jamás vistas, entre ellas, por supuesto, la pandemia, pero no nos olvidemos de los demás y en primer lugar del cambio climático. ¿Cuáles son, diría yo, ante ese telón de trasfondo, digamos que poco alentador, las lecciones que guardan la caída del muro y la unificación de Alemania para nosotros hoy en el contexto que vivimos? A mi manera de ver, la primera es simple y elemental. Tenemos que reivindicar, y eso es lo que dije esta mañana, tenemos que reivindicar
los valores e ideales que motivaron a aquellas mujeres y a aquellos hombres que luchaban por recobrar la libertad, son los valores que dan sustento a nuestras democracias modernas, la dignidad humana, la tolerancia, la solidaridad y la justicia. Y hay que reivindicar esos valores porque la democracia no es un estado natural, también lo dije esta mañana, no se puede dar por descontada, sino que hay que defenderla, hay que ganársela primero, luego hay que defenderla, sobre todo en tiempos difíciles e inciertos. Y la pandemia que estamos viviendo es un momento así. Ha causado mucho dolor, mucha penuria económica, causará todavía más, genera también incertidumbre y miedo ante lo que todavía nos espera. Y es en estos momentos, digo yo, cuando más cuentan el humanismo, la solidaridad y la unidad, tanto dentro de nuestras sociedades y dentro de nuestros países como entre los países. Y esto me lleva a mi segunda observación. Los que creemos que los grandes desafíos como el cambio climático o la pandemia son reales, y yo creo que en cuanto a la pandemia nadie lo puede cuestionar, y que ningún país los puede enfrentar solo, debemos defender el multilateralismo. Nuestros países, Chile y Alemania, son países abiertos al mundo y saben que cooperando y juntando fuerzas, cada uno llegará más lejos. Y hoy, en plena pandemia, ya lo dije, sabemos mejor que nunca lo importante que es cooperar para enfrentar estos desafíos globales. En marzo de este año, me acuerdo al comienzo de la pandemia, y me acuerdo porque fue el 11 de marzo, el día que se celebró en la moneda el regreso de Chile o los 30 años del regreso de Chile a la democracia. Esa misma mañana, la canciller Merkel pronunció un discurso en cadena nacional, lo que ella no suele hacer, un caso raro, y ese discurso se hizo célebre porque en ese discurso ella dijo en alemán: Ich glaube fest daran, dass wir diese Aufgabe bestehen werden. Y eran los principios de la pandemia, y lo que ella dijo, traducido al español, es: creo firmemente que saldremos airosos de esta crisis. Y yo, estimados amigos y oyentes, yo creo que cooperando entre Alemania y Chile, entre la Unión Europea y Chile, o entre la Unión Europea y los países del continente latinoamericano, creo que lo lograremos. Cuídense mucho y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, embajador, por sus palabras, por su reflexión, por esto que nos recuerda de los valores principales o fundamentales con los que tenemos que movernos, y también por esta reafirmación del multilateralismo que tenemos que fomentar entre nuestros países. Ahora los invito a ustedes y a quienes nos acompañan a ver un video sobre el proceso de la reunificación alemana. Nosotros somos el pueblo. Mi meta sigue siendo la unidad de nuestra nación. ...9 de noviembre de 1989... una fecha importante en la historia de Alemania. Significó un punto de inflexión política y la libertad de cerca de 16 millones de ciudadanos de la RDA. Nos está viendo la imagen. En cambio, vivieron historias emocionales, golpes del destino y protestas pacíficas que finalmente derrocaron al régimen y abrieron el camino a la reunificación. Pero ¿cómo fue el tiempo antes del cambio? El Checkpoint Charlie es un lugar cargado de simbolismo. Es uno de los pasos fronterizos más populares de la ciudad y la cultura del recuerdo se cuida hasta hoy. En el Museo del Muro, los jóvenes se sumergen en la historia de la partición de Alemania. Todo se inicia tras el fin de la... Sí, desgraciadamente, algún problema. Ayer lo revisamos y corría muy bien imagen y texto. No sé si informática nos puede señalar qué vamos a hacer ahora. Deme un minuto. La están revisando en un minutito, por favor. Esto es cuando las transmisiones son en directo, embajador. Tenemos esta... Sucede. No, las excusas a quienes nos acompañan. Sí,
Si retomamos, si no seguimos. Fernando, retoma y revisamos por mientras y lo pasamos. Te aviso cuando esté ok, ¿vale? Ok, muchas gracias, Cristian. Bien, con las palabras del embajador entonces, y luego vamos a retomar lo que va a ser la exposición del video, queremos entonces invitar a quien nos acompaña desde Berlín. Las tecnologías nos permiten esto hoy día y queremos recibir entonces sus palabras, su intervención, su reflexión a la presidenta adjunta de la Fundación Konrad Adenauer, Hildegund Neuber, a quien Frau Hindenburg le damos la bienvenida a este panel en Chile, esta primera vez que la tenemos compartiendo con nosotros y esperamos también tener otra oportunidad para tenerla físicamente acá en Chile. Así que muchas gracias y le ofrecemos la palabra. Sehr geehrter Herr Silva, vielen herzlichen Dank für diese freundliche Einladung und wir verdanken ja diese Konferenz der anderen Revolution von 1989-90, nämlich der Erfindung des Internets. Nur deswegen können wir in diesen schwierigen Zeiten so nah beieinander sein. Und ich bin nicht einmal in Deutschland in Berlin, sondern ich sitze in einem kleinen Dorf, in dem ich mit meinem Mann in einem Bauernhaus wohne. Sie sehen das hier an diesem barocken Schrank, der in unserem Hause steht und der ein bisschen für die bäuerliche Kultur gerade hier bei uns auf dem Land steht. Und so liegen die Chancen und Risiken in dieser seltsamen Zeit doch nahe beieinander. Ich hätte gerne zu Ihnen fahren sollen und wir könnten uns sprechen und ich wäre über den Atlantik geflogen und bei Ihnen könnte durch die Straßen Santiagos spazieren. Das wäre alles schön, mit Ihnen essen und über die neue Verfassung vielleicht diskutieren. Aber so ist es natürlich für die Umwelt viel besser. Und ich kann Ihnen eben einen kleinen Blick in unser Dorf hier gewähren. Dieses Dorf liegt da, wo früher die Grenze mitten durch Deutschland ging. Sie hat die Familien getrennt, sie hat die Menschen getrennt, sie hat die beiden Systemblöcke geteilt, diese Grenze mit Stacheldrahtgräben, Schussautomaten, die Grenze, an der verzweifelte Menschen versucht haben, sie zu überwinden, die in die Freiheit wollten, die Grenze, an der Menschen wundgeschossen wurden, an der sie verhaftet, ermordet wurden oder von Minen zerfetzt. Das Dorf lag in diesem Sperrgebiet und nur mit besonderer Genehmigung durften damals die Menschen hier von einem Ort zum anderen oder überhaupt in dieses Gebiet hinein. Es war eine traurige Gegend, eine der Gegenden, von denen der Herr Botschafter eben gesprochen hat. Die Kirchen verfielen, die jungen Menschen gingen weg, wer eben konnte, verließ das Gebiet. Es war eine große Traurigkeit und Verunsicherung und Misstrauen prägten damals das Leben. Und wir konnten dieses Haus in diesem schönen Dorf nur kaufen, weil es 1989 diese Revolution gab und die Mauer stürzte und diese Grenze endlich beseitigt wurde. Inzwischen sind viele Wunden geheilt und es gibt wieder Kinder im Dorf und in einigen Häusern wohnen wieder mehrere Generationen beieinander und die Kirche ist saniert, die Leute fühlen sich wieder wohl und pflegen das Zusammenleben. Die älteren Leute wissen noch genau, wo früher einmal die Grenze verlaufen ist, aber die Kinder haben schon Mühe, das zu beschreiben, wo sie damals war und wie das überhaupt war in dieser Zeit. Das sind Geschichten aus einer alten Zeit. Und das ist doch auch gut so, oder? Aber der Herr Botschafter hat es eben gesagt. Wir sehen heute in der Welt, dass die Demokratie gefährdet ist. Vielleicht war sie das immer, aber gerade jetzt empfinden wir es sehr stark. Das sind in erster Linie die Diktaturen, die so überaus erfolgreich erscheinen. China vor allem macht sich mit seinem ausschließlich am ökonomischen Gewinn orientierten Pragmatismus daran, seinen Einfluss auszubauen. In Russland ersetzt Putin wirtschaftlichen Erfolg durch außenpolitische Aggression. In der Türkei kapert ein demokratisch gewählter Präsident die Institutionen und verwandelt das Land in eine Autokratie. Und in den USA, der Schutzmacht der Demokratie seit dem Zweiten Weltkrieg, da bangt die ganze Welt dem Wahltermin entgegen. So eine Entwicklung schien ja am
im Jahr 1990, als diese Euphorie herrschte, von der Herr Hellbach eben gesprochen hat, schien das ganz undenkbar. Ende der Geschichte. Der Sieg der Demokratie im Ostblock war eingeleitet und er schien auf die Welt überzugreifen. Und im Rückblick erscheint uns der Verlauf dieser Revolution ja auch ganz selbstverständlich. Die Leute gingen auf die Straße, die Demokratie kam, dann wählten sie die Wiedervereinigung und die starke Bundesrepublik ermöglichte den Erfolg dieses Prozesses. Aber die Revolution in den anderen osteuropäischen Ländern und erst recht der Ausgang des arabischen Frühlings lehren uns, dass es auch anders Primavera árabe nos enseña que puede ser diferente también. Tanto la democracia como la dictadura son obras de personas y las personas deciden en qué se convierten o en qué desembocan. Obviamente actúan bajo condiciones en las que poco o nada pueden influir, que de alguna manera heredan y en circunstancias en las cuales tienen que trabajar. Depende de qué personas en qué momento logran unirse con cuántos otros y para qué objetivos. De la oposición de la RDA se dice a menudo que no tuvo ningún líder, ningún Václav Havel como los checos, ningún Lech Walesa como los polacos, pero en el centro de la oposición había un núcleo intelectual, espiritual, del que emanaban impulsos importantes y orientaciones en esta revolución pacífica. Este círculo tenía su raíz, su base espiritual en la Iglesia protestante, en los grupos que abordaron y discutieron los aspectos éticos sociales de la RDA de los últimos años y que sacaban su fuerza del amor al prójimo cristiano y del mensaje de paz. De ahí emanó el espíritu de la no violencia, que desarmó el partido estatal como dueño de los medios de fuerza. De este círculo vino la orientación estricta en los derechos humanos y los principios democráticos fundamentales. Después de la Revolución Democrática, después del alejamiento del poder del partido oficial SD, la toma de las sedes centrales de la policía secreta, comenzó un tiempo de libertad anárquica y eufórica. Como los hongos después de la lluvia, surgieron organizaciones de la sociedad civil. Entre las primeras se encontraban organizaciones que abordaron los crímenes del partido SED, por ejemplo, las deportaciones desde la frontera interalemana. Pero la gente también se preocupaba de salvar los centros históricos medievales de la ruina y la demolición. Se trataba de esclarecer y combatir los daños medioambientales catastróficos, de luchar por los derechos de mujeres y minorías, los derechos de las personas en la Unión Soviética que estaba desmoronándose. Se trataba de salvar las iglesias y monumentos culturales, pero tampoco quedó de lado la diversión, como por ejemplo en la Unión de los Consumidores Alemanes de Cerveza. Un año maravilloso de anarquía, así algunos llaman en retrospectiva esa época. Y lo que era maravilloso de ello era la embriagadora sensación de estar libre del miedo y la nueva libertad de actuar. Por fin pudimos hacer lo que nos era importante, lo que siempre hubiéramos querido hacer. Todo lo que hasta ese momento había quedado paralizado por la camisa de fuerza de la dictadura, lo que bajo los intensos controles en el bloque oriental nadie hubiera usado. Y con entusiasmo los diputados por fin libremente elegidos en el Parlamento, en la Cámara Popular, al igual que en los municipios, se lanzaron al trabajo parlamentario, a reorganizar el Estado y las comunas y de resolver los innumerables problemas cotidianos. La presidenta sabe lo difícil que es resolver en poco tiempo los problemas y volver a la democracia. Y la Cámara, el Parlamento, resolvió muchísimos problemas en poquísimo tiempo y cumplió con su encargo, su función democrática. La retrospectiva a lo maravilloso, sin embargo, suele pasar por alto
que también las fuerzas destructivas saben aprovechar esta nueva libertad. El partido estatal SED llevó valores y dinero, todo el que podía al extranjero, se aseguró propiedades y recursos, cambió y escondió su fiel personal de largos años en nuevas instituciones y regiones lejanas. Los neonazis, que habían invernado al alero del espíritu autoritario de la sociedad del partido oficial SED, aprendieron de sus correligionarios en el oeste a aprovechar los procedimientos democráticos. Es inevitablemente en estas situaciones también los elementos criminales entran en actividad, haciendo sus negocios oscuros. Si estas fuerzas obtienen hegemonía, cualquier revolución democrática fracasa. En este punto culminante de la crisis, el grupo de coordinación de la oposición impone el instrumento decisivo para una transición en base al derecho, la mesa redonda. El 4 de diciembre, menos de un mes después de la caída del muro, esta mesa redonda se reunió por primera vez y su tarea más importante fue organizar elecciones libres, una transición ordenada de la dictadura a la libertad y al Estado de Derecho. Con eso se encontró un instrumento legítimo de traspasar el derecho revolucionario de este momento de cambio a un derecho formal nuevo y superar la legalidad de la dictadura. De la legitimidad de la revolución surgieron así una nueva legalidad en las instituciones de la libertad, parlamentos elegidos base a la ley, medios de comunicación independientes y con algún retraso también una justicia libre. La lógica interna de la Alemania dividida conllevó que para la mayoría de los ciudadanos de la RDA, obviamente la República Federal con su diversidad de partidos y medios y su economía exitosa era el modelo en el cual se orientaban. El 18 de marzo de 1990 se realizaron las primeras elecciones libres desde 1932 en el territorio de la ex-RDA. El pueblo elector optó con abrumadora mayoría por los partidos que prometieron una rápida unificación, la pronta adhesión a la República Federal con la ley fundamental, su fuerte moneda y su bien desarrollado sistema social. Con toda claridad, el canciller federal de la República Federal, Helmut Kohl, había apoyado esas fuerzas. Y por lo tanto, no es del todo erróneo cuando algunos historiadores dicen hoy que la gente entonces no habría elegido los partidos que surgieron en el este, sino a Helmut Kohl. Efectivamente, fue él quien, entre los políticos occidentales, reconoció las oportunidades de la situación histórica. Con su experiencia, su decisión, su inteligencia y su gran prestigio internacional, logró convencer a los jefes de Estado de las potencias mundiales y de los vecinos de Alemania de lo indispensable e inevitable de la unificación alemana y negociar condiciones favorables para Alemania. En los 6 meses hasta la unidad alemana también se ha intentado escribir una nueva constitución. Eso es algo que siempre surge de vez en cuando. En el borrador había muchas cosas que ya estaban en la ley fundamental y además más de algún deseo utópico. Este borrador de una nueva constitución, sin embargo, no fue aprobado ni por la mesa redonda ni por el Parlamento. No logró finalmente imponerse contra la belleza, la lógica interna y la práctica probada de la ley fundamental de la República Federal. Las revoluciones de 1989 y 90 en Europa del centro y del este estaban condicionadas por muchos factores, de la debilidad económica, de la economía planificada en base a criterios ideológicos, de la debilidad política de la Unión Soviética después de la guerra de Afganistán, de la constelación de los jefes de gobierno en ejercicio en el este y el oeste y muchos otros factores. Pero creo que para nosotros la experiencia más importante de esa época es que en la agudización con un carácter de crisis de tales constelaciones depende de las personas que actúan, de sus orientaciones, su fuerza de decisión, de su capacidad de actuar junto con otros
y de establecer objetivos positivos. 30 años después, los centros de las ciudades en el este de Alemania están maravillosamente restauradas, vemos paisajes florecientes. En la generación mayor todavía existe entre los antiguos sostenedores del sistema el dolor fantasma de la pérdida del poder. Se quejan como si realmente es una economía social de mercado, nos hubiera llegado como un golpe del destino, como si la reunificación hubiera destruido un paraíso de cercanía y solidaridad humanas. Pero el verdadero gran logro de la abrumadora mayoría de los ciudadanos de la RDA consiste en que, a pesar de toda la adaptación a las circunstancias y bajo las condiciones difíciles de la dictadura del SD, intentaron llevar una vida buena y decente y que al final ellos mismos se liberaron y conquistaron la democracia, mucho antes de la política de la República Federal los pudiera apoyar. La experiencia de que las personas escriben, moldean la historia, debería alentarnos a todos a trabajar siempre por un buen y auspicioso futuro. Podemos lograr algo. Quien ha vivido el año 89 puede dar testimonio de ello. Muchísimas gracias también por sus felicitaciones y a todos ustedes un buen y auspicioso camino hacia esta nueva constitución en Chile. Muchas gracias, Frau Hildegund. Creo que su reflexión, su experiencia, lo que nos comparte de transitar de la democracia, de la dictadura a la democracia y poder valorar lo que ello significa, también nos sirve en estos momentos que estamos viviendo en Chile, y sin duda sus palabras en este 30º aniversario de la unificación alemana son muy importantes. Así que muchas gracias por su participación. Vamos a entonces ahora volver al video, vamos a pasar el video para compartir esta experiencia de la caída del muro a la recuperación de la unidad. Nosotros somos el pueblo. Mi meta sigue siendo la unidad de nuestra nación. ...9 de noviembre de 1989, una fecha importante en la historia de Alemania. Significó un punto de inflexión política y la libertad de cerca de 16 millones de ciudadanos de la RDA. Los tiempos del cambio vivieron historias emocionales, golpes del destino y protestas pacíficas que finalmente derrocaron al régimen y abrieron el camino a la reunificación. Pero ¿cómo fue el tiempo antes del cambio? El Checkpoint Charlie es un lugar cargado de simbolismo. Es uno de los pasos fronterizos más populares de la ciudad y la cultura del recuerdo se cuida hasta hoy. En el Museo del Muro, los jóvenes se sumergen en la historia de la partición de Alemania. Todo se inicia tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Las potencias vencedoras dividen a Alemania en 4 sectores. Al principio la gente puede moverse libremente entre las demarcaciones, pero muchos se marchan de la renqueante RDA y se mudan al sector occidental. A principios de los años 60, la Alemania comunista lucha por su supervivencia económica. El 13 de agosto de 1961, la RDA reacciona y cierra sus fronteras occidentales. Unas semanas antes, el entonces secretario general del Partido Socialista Unificado, SED, Walter Ulbricht, aún asegura públicamente: nadie tiene la intención de levantar un muro. Una mentira, como se comprueba poco después. La población se encuentra inmovilizada, emparedada en la RDA. Familias disgregadas, calles bloqueadas. Los ciudadanos de la RDA pierden su libertad en muchos sentidos. En el Estado socialista no hay elecciones libres. La libertad de expresión es limitada y el Estado dirige y controla la prensa. En Berlín surge una frontera amurallada de 167 kilómetros de longitud, con alambradas, zanjas y torres de vigilancia. Hay orden de disparar a quienes intenten huir. Aún así, muchos se arriesgan. Primero a través de túneles bajo tierra, luego en autos modificados, en maletas o alas delta. Pero cientos no lo logran y pagan su intento con su vida. A finales de los años 80 crece el descontento entre la población. La gente está harta del régimen
y pide elecciones libres y libertad permanente para viajar. El 9 de noviembre de 1989 por fin se escucha la voz del pueblo. La RDA abre todas las fronteras tras más de 28 años de hermetismo. Se desata la euforia y el entonces canciller Helmut Kohl sabe de la importancia de este momento histórico. Del suelo alemán debe emanar siempre la paz. Esa es la meta de nuestra convivencia. El 3 de octubre de 1990, la RDA se disuelve definitivamente. Alemania vuelve a estar unificada. Pero el muro aún está presente en algunos lugares, como referencia histórica y símbolo de la unidad, el derecho y la libertad. Sin duda, la realidad supera la ficción. Las imágenes emocionan y solo nos resta decir que vuelve a renacer en nosotros esa convicción sobre la importancia de la democracia y el cuidado que hay que tener de ella. Muchas gracias a la Embajada por este video, sin duda un aporte en esta conmemoración. Queremos ofrecerle ahora la palabra al profesor Eduardo Araya. El profesor Eduardo Araya es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, de Alemania. Así que, profesor Eduardo Araya, que es de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, tiene la palabra. Muchas gracias. Senadora Adriana Muñoz, presidenta del Senado, señora Hildegard Neubert, presidenta adjunta de la Fundación Konrad Adenauer, doctor Christian Elbach, embajador de Alemania en Chile, estimado rector Claudio Lortegui, señor Andreas Klein, representante en Chile de la Fundación Konrad Adenauer, estimado Fernando, director ejecutivo del Centro de Extensión del Senado. En abril del año 86, como becario de la Fundación Konrad Adenauer, tuve la posibilidad de viajar junto con otros 3 chilenos a realizar estudios de posgrado en Alemania. Éramos parte de una generación que quiebre de la democracia. Y llegar a estudiar a Alemania desde un Chile gris, autoritario y en esa época pobre, fue una experiencia realmente sorprendente. Llegar a una sociedad no solo democrática, sino que culta, multicultural y generosa. Creo que es para todos nosotros una de las experiencias, a todos nosotros que tuvimos esa experiencia, es una de las experiencias más interesantes de nuestras vidas. Quisiera hacer un pequeño raconto después de las muy interesantes exposiciones del señor embajador y la señora Neubert sobre el proceso. Quisiera hacer un pequeño raconto en una doble calidad, profesor de historia y de testigo. Lo primero que quisiera decir es que cuando se produce en el año 45 la división de Alemania en las zonas de ocupación, y desde el año 41, los líderes de las potencias aliadas examinaron siempre distintas alternativas de la división de Alemania. Eso tiene que ver con las conversaciones de Teherán, de los acuerdos de Yalta, finalmente Potsdam. No obstante, la situación de Alemania siempre fue un provisorio desde el punto de vista de los líderes aliados. O sea, la división nunca se pensó como algo definitivo, pero tampoco había ningún plan de cómo el tema de la eventual reunificación. Y evidentemente que en el marco de la Guerra Fría, la percepción generalizada es que simplemente la división de Alemania era irremediable y no se podía solucionar. No obstante, los alemanes nunca perdieron la expectativa de la reunificación y la evidencia de eso es que en el año 49, cuando se crea la República Federal, la Constitución no se denomina Constitución, sino que se denomina Ley Básica, porque de alguna manera reafirma esa idea de que es un provisorio.
Y Bonn se transforma en la capital, pero la capital siempre, Bonn, es de alguna manera el lugar de residencia de Konrad Adenauer, es un provisorio. La creación de la República Federal, evidentemente que no se entiende sin el contexto de la Guerra Fría y el interés de las potencias aliadas de, en primer lugar, resolver un problema práctico de la gestión de las zonas de ocupación, lo que lleva a los norteamericanos a, podríamos decir, presionar a las otras potencias de ocupación, Inglaterra y fundamentalmente Francia, a la unificación de las zonas de ocupación por una cuestión práctica de ocupación. Pero la creación de la República Federal de Alemania tampoco se entiende sin el rol extraordinario de una élite de demócratas que habían podido sobrevivir a los años del nacionalsocialismo, y entre ellos particularmente una figura extraordinaria, Konrad Adenauer, asumió esa tarea a la edad de 73 años. Quisiera recordar aquí que en el año 52, en el contexto de el rearme alemán y la posibilidad de la inclusión de Alemania en la OTAN, existe un documento relativamente conocido que se conoce como la Carta de Stalin. El dictador soviético envió una carta a las potencias aliadas anunciando la posibilidad de la reunificación de Alemania a cambio de la neutralidad. El liderazgo alemán de la época, en particular Konrad Adenauer, también se opuso. La razón de Konrad Adenauer fue que el futuro de Alemania estaba en Europa y que la separación de Europa siempre implicaría la posibilidad de volver al riesgo del, como se dice en alemán, del Sonderweg, un camino distinto que condujo a Alemania finalmente a 2 guerras mundiales. Un año antes ya se había creado la Comunidad del Acero y el Carbón, en el año 50. Y ese es el núcleo de la formación de la de la Comunidad Económica Europea. Para no ser tanto reiterativo, no voy a extenderme sobre el proceso europeo que conduce a la reunificación de Alemania, al cual ya ha hecho referencia el señor embajador. Pero quisiera retomar esta idea de que efectivamente cuando se inician, en el momento que se inician las protestas masivas en Alemania, en paralelo se produce la transición a la democracia en Polonia, y que ya en mayo el liderazgo húngaro toma una decisión extraordinariamente importante. Simbólica, el primer ministro, junto con el ministro de Relaciones Exteriores, Julia Hahn, inician el desalambrado de la frontera occidental con Austria. Ese dato no es menor, porque eso es lo que permite en los meses posteriores, particularmente en julio, ya en el periodo del verano en el hemisferio norte, de que miles de alemanes, con el pretexto de viajar de vacaciones a Hungría, los ciudadanos alemanes podían moverse con relativa facilidad, de la República Democrática, podían moverse con relativa facilidad dentro de los países de la Europa del Este. Los ciudadanos alemanes que van de vacaciones a Hungría pasan a través de la frontera húngara con Austria y de ahí en Alemania, y llegando a Alemania se transforman prácticamente de manera automática en ciudadanos de la República Federal, porque la República Federal nunca consideró 2 tipos de nacionalidades distintas. Un hecho relevante en esta cadena de eventos es el 40º aniversario de la fundación de la República Democrática Alemana, el 7 de octubre. Un evento al cual concurre toda la playa de los dirigentes de los países de la Europa del Este, incluyendo Mikhail Gorbachev, el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, primer ministro. Gorbachev ya había llegado en el año 85 al poder en la Unión Soviética y, como sabemos, había rápidamente iniciado un proceso de reforma llena de ambigüedades.
pero no menos interesante, porque Gorbachev tenía claro de que la Unión Soviética se había transformado en un gigante militar, pero un gigante con pies de barro en su desarrollo económico, y por lo tanto generó un programa que se sintetiza en estas dos palabras que todos los historiadores conocemos, glasnost y perestroika, ¿no es cierto?, que habla de la idea de la transparencia y de la renovación. Y eso es importante, eso es fundamental para entender este proceso de ampliación de libertades progresivas y parcial y ambigua en muchos casos en los países de Europa del Este, pero nunca en Alemania, nunca en la República Democrática Alemana. Tal es el extremo de que publicaciones soviéticas como una revista denominada Sputnik comenzaron a ser prohibidas en su circulación en la República. Gorbachev llega a Berlín Oriental el 7 de octubre, pronuncia una frase famosa y se la dice a Erich Honecker, al secretario general del SED. La vida, dice Honecker, exige decisiones valerosas. A aquel que se atrasa, a ese lo castiga la vida. De sus Petcom, de bestraft Leben. Y así se llega a esa mágica noche del 9 de noviembre, en donde la presión del SED por el flujo enorme de inmigrantes que además en algún minuto habían llegado a ocupar las embajadas de la República Federal Alemana en todas las ciudades, en todas las capitales de Europa del Este, es que concuerdan una nueva regulación para que los ciudadanos de la República Democrática puedan viajar fuera de ese país. Y en la comunicación de esa decisión hay una situación paradojal, y es que la caída del muro tiene una cosa paradojal y absolutamente imprevisible. Günther Schabowski, el ex jefe del ZED en Berlín y transformado en vocero de prensa de información, que hay una nueva regla para que los habitantes, para los ciudadanos puedan viajar. Y los periodistas, uno de los periodistas, un periodista occidental le pregunta ¿desde cuándo? Y Schabowski, sin mucha información, dice desde ahora, sí, desde ahora. Y otro periodista pregunta, y eso incluye Berlín, y Schabowski dice en esa conferencia de prensa famosa, se incluyen todos los pasos fronterizos de la República Democrática Alemana. Todo el mundo, los habitantes de la República Democrática Alemana se enteraron por los noticiarios de la televisión de la República Federal Alemana a las 8 de la noche y comenzaron a pasar. Pero también el embajador soviético en Berlín se enteró por la televisión y Condoleezza Rice, en un testimonio de la propia señora Rice, la secretaria de Estado del presidente Bush, dice: me llamó el presidente Bush en la noche y me dijo, mira la televisión y explícame qué está pasando en Berlín. Y Condoleezza Rice dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Ella dice, nos enteramos por la CNN, no por la CIA. Todo el mundo se entera por la televisión. Lo sorprendente es que nadie disparó. Hay que recordar que en el entorno de Berlín había una docena de unidades militares soviéticas. Los militares soviéticos se alarman y se movilizan. Afortunadamente nadie disparó. Los guardias fronterizos, ninguno de los guardias fronterizos tampoco. Y esa noche, yo lo recuerdo de una manera muy vívida, y yo creo que en esos días, nunca en la historia de mi vida, he pasado tantas horas pegados al televisor. Porque claro, yo estaba en el otro extremo de Alemania, en las tierras del Rin. Quisiera hacer una referencia ahora quisiera, en los minutos que me quedan, no sé cuánto, Fernando me dirá, usar el texto. 4 minutos. Quisiera usar el texto, quisiera decir un par de cosas curiosas. El canciller
junto a su ministro de Relaciones Exteriores, se enteran en medio de una cena oficial en Varsovia. Lech Walesa, en una entrevista, recuerda una conversación previa a esa cena. Walesa le pregunta a Kohl si en el gobierno alemán han pensado en lo que harían si se enfrentan a una irrupción masiva de alemanes de la República Democrática en Berlín. Kohl y Genscher se ríen. Kohl contesta: estaríamos felices de que algo así ocurriera, pero seguramente eso no ocurrirá hasta después que el pasto haya crecido en nuestras tumbas. De la sorpresa inicial de Kohl, toma rápidamente una iniciativa. El 28 de noviembre el canciller da a conocer una hoja de ruta y un plan de 10 puntos. Los primeros puntos se refieren a medidas humanitarias y económicas. El punto 5 se refiere a la creación de una entidad federativa. El punto 10 es la unificación. La reacción a la propuesta de Kohl en las capitales europeas son de sorpresa y rechazo. El plan de Kohl no es un cronograma, pero tampoco ha sido informado ni discutido por los socios europeos. La posibilidad de una Alemania unida vuelve a agitar viejos fantasmas y temores. En la cumbre de Estrasburgo, a comienzos de diciembre, Kohl no tiene ningún aliado. La premier británica, Margaret Thatcher, dice: la unificación alemana no está a la orden del día. François Mitterrand, amigo de Kohl, viaja en diciembre a Kiev a entrevistarse con Gorbachov para concertar una acción junto con el Reino Unido que busca retardar la unificación alemana. Pero la preocupación de Gorbachov no es la unificación en sí, sino la extensión de la OTAN. Por tanto, al igual que Stalin en 1952, piensa en una Alemania unificada, pero neutral. El principal aliado de Kohl en ese momento es el presidente Bush. Él apoya su plan, pero su única condición es exactamente la contraria a los deseos de Gorbachov. La Alemania unida debe ser parte de la OTAN. El 19 de diciembre, Kohl y Genscher visitan la histórica ciudad de Dresden. Kohl es aclamado masivamente en la ciudad. Lo que los ciudadanos gritan es: Alemania, patria unida. Deutschland, eine Vaterland. Kohl entiende que es el momento de la decisión, pero debe convencer a sus aliados. Tarea no exenta de dificultades. La diplomacia británica opta por complicar el proceso para hacerlo inviable. La unificación alemana es un proceso tan importante para Europa que debe ser discutida por todos los países de la Unión Europea y los de la OTAN. Los polacos apoyan la idea con entusiasmo. Kohl se entrevista con Mitterrand el 28 de diciembre. Mitterrand cede, pero su cesión tiene precio. Es el marco. Alemania debe transar su moneda para avanzar en la creación de una moneda única para la Comunidad Económica Europea. Junto con esto, avanzar en la unión política y en la ampliación hacia la Europa del Este. Kohl apela a las mismas palabras de Adenauer en relación a la carta de Stalin en el 52. El futuro es una Alemania europea, no una Europa alemana. La Comunidad Económica Europea se transforma pronto en la Unión Europea, en 1992, el Tratado de Maastricht. El texto preliminar del Tratado de Maastricht dice que la Unión Europea es un proceso creador de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa. Los resultados de las elecciones parlamentarias del 8 de marzo del 90 en la República Democrática Alemana son un triunfo arrollador de la CDU, pero es el triunfo de Kohl y del proyecto de una rápida reunificación. La alternativa de la confederación de dos estados promovida por los dirigentes del antiguo SED ya no es políticamente viable. A comienzos del 90, el presidente Bush acepta el inicio de conversaciones entre representantes de ambos gobiernos alemanes y representantes de las 4 potencias signatarias del Estatuto de Ocupación de 1945. En abril se inician formalmente las conversaciones denominadas 2+4. Estas culminan en septiembre. El 16 de julio del año 90, en una visita de Kohl a Gorbachov en su lugar natal, en el Cáucaso, ambos despejan el último tema en disputa. La Alemania unificada será parte de la OTAN. La condición: el financiamiento de las deudas de la antigua República Democrática y los costos de repatriación de las unidades del ejército. Profesor. El 12 de septiembre se suscriben los acuerdos 2+4, y que en uno de sus artículos define la reunificación alemana conforme al artículo 23 de la ley básica. El artículo, en la medianoche del 3 de octubre, en una ceremonia frente al histórico edificio del Reichstag, se proclama solemnemente la reunificación alemana.
Las primeras palabras del himno alemán dicen unidad, justicia y libertad para la patria alemana. Entre la caída del muro y ese momento histórico habían transcurrido solo 329. Muchas gracias, profesor Araya, este interesante recorrido histórico y además con su propia experiencia, así que agradecidos de también esta contribución. Queremos, para concluir esta ceremonia de conmemoración del 30º aniversario de la unidad alemana, ofrecerle la palabra a un gran amigo, pero además quien ha tenido una participación activa en Chile también a partir de los años que ha estado como representante de la Konrad Adenauer acá en nuestra patria. Así que le ofrezco la palabra a Andreas Klein. Muchísimas gracias, don Fernando. Claramente, en primer lugar, me gustaría dar las gracias a todas las personas involucradas en esta ceremonia y en la realización de este evento. Quisiera agradecer a la presidenta del Senado, senadora Adriana Muñoz, y al director del Centro de Extensión del Senado, Fernando Silva, por esta iniciativa tan amistosa. Y por supuesto, mi agradecimiento también va a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muchísimas gracias, estimado rector Elortegui, y al ex becario de la Fundación Konrad Adenauer, al querido Eduardo Arroya. Muchísimas gracias por su intervención. Y claramente muchísimas gracias a los dos intérpretes, Margot Schmoll y Sven Olsson, y a todo el equipo técnico que han trabajado permanentemente en realizar este evento. El embajador Elbach y yo estamos de acuerdo en que esto no es algo obvio, ¿no? Que un país anfitrión preste tanta atención a nuestra fiesta nacional. Esta parte de nuestra historia alemana, el Día de la Unidad Alemana. Este verdadero es algo especial. Y nosotros apreciamos mucho esto y me gustaría agradecerles mucho nuevamente en nombre de la Fundación Konrad Adenauer y la Embajada Alemana por este aprecio. Muchísimas gracias. El Día de la Unidad Alemana es un día de alegría para nosotros, los alemanes. El 3 de octubre de 1990 terminó la división del pueblo alemán después de la Segunda Guerra Mundial y ayudó a superar la división de Europa. Es el gran logro histórico de nuestras hermanas y hermanos de Alemania Oriental en la antigua RDA, al derribar el muro de Berlín, el símbolo de la división de Alemania, y gracias a su coraje durante las semanas y meses del año 1989. Como alemanes siempre estamos tentados de enfatizar la singularidad de este logro, la caída del muro, pero no lo fue. El embajador ya subrayó la dimensión europea y internacional. Recuerdo aquí la vía báltica en los países bálticos, de Estonia, Letonia y Lituania, o la valiente campaña del no durante el plebiscito chileno que condujo a la liberación de estos pueblos de la dominación extranjera, o en el caso de Chile, al fin de la dictadura militar. Ambos acontecimientos tuvieron lugar ya el año 1988 y forman parte de una serie de estos grandes logros de los años milagrosos entre 1988 y el año 90. El 3 de octubre los alemanes celebramos nuestro Día de la Unidad Alemana. Y sí, existen los paisajes florecientes que Helmut Kohl nos prometió al principio de esta nueva era. La señora Neubert se refirió a esto en su discurso. Pero no seríamos alemanes si no criticáramos una o dos cosas sobre el proceso de unificación en retrospectiva. Y la señora Neubert también se refirió. Sin embargo, creo que a fin de cuentas, la alegría debería superar por lo que hemos logrado juntos como pueblo alemán unido, con mucha buena voluntad por parte de nuestros vecinos europeos y amigos en el mundo.
Y permítanme concluir con una observación personal. Para mucha gente de mi generación, la caída del muro de Berlín fue un renacimiento político. Vimos con nuestros propios ojos que el deseo de libertad puede literalmente derribar los muros. Me uní a la CDU, a la Democracia Cristiana de Alemania, de joven, porque quería ayudar a dar forma al proceso de cambio en una Alemania unida. Y siempre he entendido el proceso de unificación alemana como un mandato para defender la democracia y la superación de la injusticia. Y la Fundación Konrad Adenauer se ha comprometido con esta misión desde sus años de fundación en los años 60. Y ahora persigue este objetivo a través de 100 oficinas en todo el mundo. Y cuando vemos hoy las imágenes de Venezuela o Bielorrusia, por ejemplo, y la presión sobre la democracia en muchos países hoy en día, nos damos cuenta de que debemos permanecer vigilantes. Nuevamente agradezco su interés de conmemorar y celebrar este Día de la Unificación Alemana juntos con nosotros. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al representante de la Konrad Adenauer en Chile, Andreas Klein, por sus palabras y su agradecimiento. Sin duda, queremos agradecerle a todos quienes nos han acompañado en esta ceremonia, pero especialmente agradecer a nuestros anfitriones, a quienes nos convocaron a esta ceremonia, a la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, quien recordaba, Yanni, un poco antes de iniciar esta ceremonia, fue presidenta de la Cámara de Diputados también. Ella ha sido una parlamentaria de gran gestión en Chile, pero además de mucho testimonio, también vivió el exilio. Y hoy día en el Senado como presidenta le ha tocado este periodo de la pandemia, pero sin duda también ha tenido significativas actividades y gestiones, y una de ellas es esta, de conmemorar este Día de la Unificación Alemana. Sin duda va a quedar en los anales de la gestión de esta presidenta. Sin duda también agradecer al rector de la Universidad Católica de Valparaíso, siempre tan dispuesto, siempre tan accesible a poder abrir la universidad a tantas actividades, tantos eventos, y en esta oportunidad también acoger esta conmemoración de los 30 años de la Unidad de Alemania y del Día de Alemania. Y por supuesto al embajador representante de Alemania en Chile, Christian Hellbach, a quienes le agradecemos también su acogida, su participación, a quien conocimos cuando recién llegaba a Chile por allá por agosto del año pasado, y ha tenido una participación muy activa en Chile, y sin duda esperamos que su gestión también sea muy fructífera en el fortalecimiento de nuestros vínculos, de nuestra unidad. Queremos así entonces cerrar esta conmemoración de los 30 años de la unificación de Alemania, agradeciéndole a todos y a todos quienes nos acompañaron en esta ceremonia. Así que muy buenas tardes y nos veremos pronto. La grabación se ha detenido.